García Juárez, jueza superior integrantes de la segunda sala penal de apelación permanente de AFE, con la finalidad de llevar a cabo la audiencia de apelación de sentencia. Esta audiencia será registrada en el sistema de audio, tal como lo dispone el artículo 361 del Código Procesal Penal y el artículo 26 del Reglamento General de Audiencias. Acto seguido, este tribunal va a proceder con la acreditación de las partes. Invitamos a la autoridad pública del Poder Judicial, a la abogada Anita Noé Graus, a fin de que proceda con su acreditación. Lo escuchamos. Señores magistrados y con cada uno de los presentes, tengan todos ustedes muy buenos días. Por parte de la Procuraduría Pública del Poder Judicial, abogada Anita Jesús Noé Graus, con registro del Colegio de Abogados de Lima número 86276, con domicilio procesal en la avenida Petit Tuars 3943 San Isidro, Lima, y con casilla electrónica número 89588. Muchas gracias. Acto seguido, vamos a proceder a que la defensa técnica del beneficiario, el doctor Eduardo Remy Pachas Palacios, proceda con su acreditación. Señor presidente, jueces superiores, muy buenos días, señora fiscal, señora procuradora, público presente. Mi nombre es Eduardo Remy Pachas Palacios, CAL 23716, SINOE 12047. Los demás datos consignados en el anterior. Vengo en calidad de abogado defensor del ciudadano y presidente de la República, periodo 2021-2026, José Pedro Castillo Terrones, y solicitaría su autorización en el momento y modo que crea usted conveniente para pasar a fundamentar los agravios en el recurso de apelación. Sí, su patrocinado no ha venido, señor abogado. Está en el penal, está un poco convaleciente de salud, doctor. Efectivamente no ha podido conectarse, se ha conectado un hombre. Simplemente le hago la aclaración, señor abogado, a fin de que en su acreditación lo ha manifestado el señor presidente. Él ya dejó de ser presidente, él es un ciudadano más en este proceso. Es el ciudadano, él es el beneficiario. Ese es el término correcto, doctor, que uno debe hacer. Bueno, la postura, el punto jurídico, voy a pasarlo a exponer. Tengo mi teoría de caso. No le he autorizado, señor abogado, no le he autorizado. Cuando yo le autorice, usted recién puede hablar. Correcto. Cualquiera de los sujetos procesales que intervienen en este proceso, cuando le autoriza que está dirigiendo la audiencia, le vamos a conceder uso de la palabra. Continuando con el desarrollo de la audiencia, se deja constancia que por motivos estrictamente de salud, el beneficiario no ha concurrido a esta audiencia, por lo tanto vamos a continuar con el desarrollo de la audiencia, ¿no? Con la concurrencia de los intervenientes. La presente audiencia se tiene por instalada, la misma que se lleva a cabo al amparo del artículo 23 del inciso A del Código Procesal Constitucional y a mérito del recurso de apelación presentado por la defensa técnica del beneficiario contra la sentencia contenida en la resolución número 4 del 17 de noviembre del año 2025, que resolvió declarar infundada la demanda de habeas corpus interpuesta por el abogado Eduardo Remy Pachas Palacios a favor de José Pedro Castillo Terrones contra los magistrados supremos Norma Carvajal Chávez y José Neira Flores, integrante de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República. Entonces, seguido, se concede el uso de la palabra a la defensa técnica del beneficiario a efectos de que proceda a exponer sus alegatos. Lo escuchamos, señor abogado, por el término de 5 minutos. Señor juez y presidente de la sala, muy buenos días. La defensa técnica del señor José Pedro Castillo Terrones interpone recurso de apelación a la resolución 4 que declaró infundado el habeas corpus en el tema de la desvinculación procesal. Los hechos, señor presidente, son los siguientes. Según la acusación fiscal, los hechos son del 7 de diciembre del 2022, día en que el señor José Pedro Castillo Terrones, en su calidad de presidente de la República, hace un discurso a las 11:40 que señala disolver el Congreso. Sobre ese tema se le procesa y se le vinculan 4 delitos: conspiración, rebelión, disturbios y hay otro delito más que se vincula. Es el caso que el Congreso autoriza, va al fiscal de la Nación, formaliza la denuncia y se dicta la formalización de la investigación preparatoria por estos 4 delitos. Termina la investigación preparatoria por los 4 delitos,
el fiscal acusa solo por 3, obviando el delito de conspiración y solamente acusa por el delito de rebelión, disturbios y abuso de autoridad. Entonces, el delito de conspiración no lo acusó como delito en la acusación y como dato fáctico o hecho acusado tampoco. Este es el caso, señor. Los hechos se sitúan el 7 de diciembre del 2022 y se acusan a 7 personas, que son las siguientes: el señor José Pedro Castillo Terrones, Bexy Chávez, Aníbal Torres, Willy Huerta, General Lozada, Comandante Venero y Teniente Infanzón. Si el delito es rebelión, y fue el hecho acusado, y fue el delito, el hecho y el delito acusado el 7 de diciembre, para que se acuse el acto preparatorio, la congruencia de estas 7 personas, Pedro José Castillo Terrones, Bexy Chávez, Aníbal Torres, Willy Huerta, General Lozada, Comandante Venero y Teniente Infanzón, debió de haberse como hecho y como delito acusado en la acusación fiscal una reunión, un reparto de roles, una conversación, ya sea por internet, por WhatsApp, de alguna forma un contacto entre estas 7 personas. Es el caso, señor presidente, que ya ha instalado este juicio oral y dándose cuenta de que no están los elementos del delito de rebelión, se desvincula a la sala por mayoría, por los votos del señor Neira y la señora Norma Carvajal, jueces supremos, y un voto que mantiene el tema de la rebelión. ¿Y qué sucede? Cambian un hecho. ¿Cuál es el hecho? Que del 7 de diciembre del 2022 se lee el discurso, pasan al día 6 de diciembre. Y ellos dicen, los hechos están inmutables, intocables. Y no es cierto, señor juez, señor presidente. ¿Por qué? Porque en la acusación fiscal nunca se acusó el hecho del 6 de diciembre. Nunca se acusó que el teniente Infanzón, comandante Venero, general Lozada, Willy Huertas, Aníbal Torres, Bexy Chávez y José Pedro Castillo, los 7 hayan tenido un contacto físico, telefónico, por email, virtual o de alguna otra forma para conspirar y ponerse de acuerdo. Más aún, que esa reunión del 6 de diciembre debió haberse hecho con una forma de idoneidad, que pueda tener armas para tener la capacidad de desestabilizar el sistema constitucional. No está acusado y no fue acusado, por tanto, el fiscal no acusó el delito de conspiración ni como delito, ni como hecho de fáctico. El delito y el hecho de conspiración nunca fue acusado de forma escrita ni oral. Y el juez de juicio, vale decir, Norma Carvajal y el honorable doctor Neira Flores, juez supremo, con el mayor de los respetos, no es policía, ni tampoco es juez o tampoco es fiscal para que investigue un hecho y investigue un delito llamado conspiración dentro de un juicio oral. Por tanto, señor, quien investiga en el nuevo Código Procesal Penal es el fiscal y la policía en la etapa preliminar o en la etapa preparatoria. Jamás investiga un juez de juicio. En este caso se ha hecho eso porque el fiscal, al no acusar del día 6 de diciembre del 2022, no acusa el hecho ni tampoco acusa el delito de conspiración. Por tanto, se quiebra el principio constitucional y garantía del debido proceso señalado en la Constitución Política del Estado, el principio acusatorio, la relación de antecedente consecuente de la investigación preliminar, la acusación y la sentencia tienen que tener esa relación, pero la acusación la hace el fiscal señalando el hecho y señalando el delito. Que el juez puede desvincularse en juicio es correcto, pero no puede modificar el hecho.
y en este caso, señor presidente, se ha modificado el hecho. Los agravios, Señor Aguado, señor juez, señor Aguado, señor presidente, con todo gusto. señor Aguado, como ustedes verán y saben, este es un proceso constitucional de habeas corpus. En efecto, Ustedes saben, interpone cuando se amenazan o se afectan derechos constitucionales que están consignados enuméricamente en el artículo 33, en sus incisos 22. Hasta ahora no nos ha dicho nada. ¿Qué derechos constitucionales se le ha violado a su patrocinado? Porque ese es el objeto del proceso constitucional de habeas corpus. Paso a dar respuesta. Paso a Al dar derecho. No, por eso. Son 22 derechos constitucionales que protegen el habeas corpus. De los 22, ¿qué derechos constitucionales se le ha violado? Porque usted me está hablando del tema de fondo, señor Aguado. Paso a dar respuesta a su ilustre pregunta, señor presidente. En primer lugar, le ha vulnerado. No le estoy haciendo una pregunta, sino lo siento porque usted ordene su alocución, porque me está hablando de temas de fondo. Es un proceso constitucional en donde usted ha manifestado que se han violado derechos constitucionales, que es el debido proceso, y el debido proceso es un derecho conexo. Entonces, en efecto. Entonces, ¿qué derechos? No sé. Paso a especificar y ordenar en mérito a la recomendación de vuestro despacho, señor presidente. Adelante, señor Aguado. En primer lugar, se le ha condenado, porque a estas alturas ya se le ha condenado por un delito cuyo hecho y delito no fue acusado. Segundo, el debido proceso... Por eso señor Aguado, esa violación de ese... ¿Qué violación es? No nos dice, pues. Doctor, paso a exponer. El debido proceso en la vertiente del juez imparcial, en la línea de que aquí ha habido en este juicio un juez que ha investigado, un juez que ha creado el hecho y ha creado el delito y en juicio oral ha investigado. Y eso quiebra el principio de juez imparcial. ¿Por qué? Porque el debido proceso vincula a que todo ciudadano tenga un debido proceso y un juez imparcial cuyo acusado es el Ministerio Público, que le fija el hecho, le fija el delito y la defensa rebate esa acusación y aparece un juez imparcial, garantía constitucional que la Constitución Política del Estado le garantiza a que sea escuchado y rebata los argumentos del Ministerio Público, no del juez. Por tanto, aquí el juez imparcial no ha existido, ha existido un juez que ha hecho de juez instructor prohibido por la Constitución Política del Estado y prohibido por el nuevo Código Procesal Penal, en atención que el juez instructor no investiga, porque no existe esa figura, salvo en la Constitución y en el Código de 1940, que ya no está vigente. Acá ha existido, estos dos jueces han investigado, creado un hecho del 6 de diciembre, creado un delito y condenado ese hecho, quebrando de esta forma el debido proceso en la vertiente del juez imparcial. ¿Por qué? Porque no se puede el juez imparcial parcializarse, ordenar o hacer la labor de policía y de fiscal y en un juicio oral investigar un hecho. Y eso no lo puede hacer, y eso ha pasado en este caso, señor. Entonces, en la vertiente del debido proceso del juez imparcial es uno de ellos. Luego, en la vertiente del debido proceso, principio acusatorio, contemplado en la Constitución Política y desarrollado en el Código Procesal Penal, la relación de antecedente consecuente que tiene que tener la sentencia y que el hecho acusado es el mismo hecho sentenciado y el hecho acusado parte de una acusación escrita que es debatida en juicio y que luego es sentenciado. Y en este caso, el principio acusatorio del debido proceso en la vertiente del hecho acusado jamás se acusó que el 6 de diciembre del 2022 o antes, estas 7 personas, José Pedro Castillo, Betsy Chávez, Aníbal Torres, Willy Berta, General Lozada, Comandante Venero y Teniente Infanzón se habían reunido para conspirar y hacer una rebelión. Por tanto, también se quiebra en el debido proceso el principio de acusatorio, que es el fiscal, el titular de la acción penal, que es el fiscal quien investiga el delito. Finalmente, señor, también es parte
del debido proceso la motivación, artículo 136, inciso quinto, la motivación de las resoluciones judiciales y que parte de lo debatido entre el fiscal con la defensa y finalmente la tesis y la antitesis, la tesis que hace el fiscal, la antitesis que hace la defensa y la síntesis que hace entre lo debatido y lo acusado y lo debatido, el juez en su sentencia resuelve. Y aquí nunca se acusó ni nunca se debatió esa reunión del teniente Infanzón, comandante Venero, general Lozada, Willy Huerta, Aníbal Torres, Bexy Chávez para conspirar. Dejo en apunte, señor, habiendo explicado la vertiente de la vulneración del debido proceso, que esto está conectado con la libertad individual de José Pedro Castillo Terrones, que quien al momento de imponer el habeas corpus se le imponía una pena, estando preso en el penal de Barbadillo, y sigue preso en el penal de Barbadillo, se le pedía una pena de 35 años. Al día de hoy sigue preso y ya está condenado a una pena de 11 años y 6 meses. Por tanto, la libertad individual es conexa a los derechos del debido proceso ya explicado, señor presidente. Paso a fundamentar los agravios con su autorización, señor presidente. Muchas gracias. Terminó, señor Abogado, ¿no? No, paso a los agravios, señor, de la No, sentencia. pero ya habló, doctor, la vulneración de los derechos constitucionales. Claro. No sé, ahora va a hablar de los agravios, no sé, porque ya su tiempo se ha excedido, son más de 5 minutos, señor Abogado. Un minuto, presidente, por un tema de humanidad, y voy a ser lo más breve posible y rogando a su honorable despacho un minuto, sí, señor. Prosiga. Gracias, señor presidente. Los hechos acusados, en primer lugar, no existe una relación de la acusación con la sentencia en mérito a los hechos del 6 de diciembre como circunstancia. Doctor, eso ya lo dijo, pues, doctor. Correcto. Está volviendo a repetir. Correcto. Ya lo dijo, doctor. Correcto, señor. Y también, señor, el otro aspecto que también quiero declarar es de que en el punto 1.113 al 1.16 de la acusación se puede apreciar que no se cita ninguna relación y que los hechos del 5 y 6 se refieren a una reunión de Sara Goray con José Luis Fernández de la Torre y Samatiel Marrufo Alcántara. Por tanto, no hay ninguna relación de los condenados como hechos precedentes. Luego, también es importante realizar, señor, dentro del mismo 7 de diciembre del 2022, tampoco hay una reunión de estas 7 personas. Y finalmente, termino con lo siguiente, señor. Este hecho fue sentenciado y absolvieron, porque justamente no hubo esta reunión, al teniente Infanzón, al comandante Venero y al general, los absolvieron. Por tanto, queda claro y evidente que jamás existió un contacto físico ni el 6 ni el 7 de diciembre entre estas personas y el fiscal jamás acusó. Gracias, señor presidente, agradezco el tiempo que me ha dado y quedo a su ilustre disposición para las preguntas. Tenga bien realizar. Muchas gracias, señor abogado. Acto seguido, le va a conceder la palabra a la Procuraduría Pública del Poder Judicial, a fin de que exponga su alocución. Escuchamos, doctora. Muchas gracias, señor presidente, señores magistrados, con su venia. En concreto, lo que solicita la parte demandante es, 1, la interdicción de la facultad de desvinculación procesal a la Sala Suprema y 2, la declaración de una inexistente cosa juzgada sobre el delito de conspiración. Para ello, señores magistrados, he considerado conveniente mencionar y desarrollar 2 puntos importantes en torno a lo que ya ha mencionado el abogado de la parte demandante. Primero, sobre la soberanía jurisdiccional y el iura novit curia en torno y en concordancia con el artículo 374, inciso 1 del nuevo Código Procesal Penal, porque el argumento central de la defensa es o trata sobre la inmutabilidad de la acusación, pero que es incompatible con el sistema procesal peruano. Con antelación, conocemos que el artículo 374 del nuevo Código Procesal, inciso 1, consagra las facultades de la desvinculación procesal, porque esta herramienta va a permitir que frente a los mismos hechos objeto del debate, que es el mensaje de la Nación del 7 de diciembre,
y actos posteriores el juez pueda considerar una tipificación diferente a la propuesta por el fiscal. Es decir, que no se están introduciendo nuevos hechos, se está realizando un estricto control de legalidad sobre los hechos que ya fueron investigados por rebelión y conspiración, porque la desvinculación es la garantía de que el proceso penal no se convierta en mero formalismo, sino en realidad en una búsqueda de justicia material. La Sala Suprema ya ha actuado con respecto irrestricto a la búsqueda de defensa al plantear esta tesis anticipada en torno al debate de las partes. Entonces, se tiene que la conveniencia de la desvinculación procesal existe en concordancia con el vínculo de el principio de congruencia procesal, que no exige que se mantenga inmutable la calificación jurídica, es decir, la tipificación del delito, sino que se mantenga el mismo hecho punible. Entonces, se concluye que no existiría una incongruencia en el proceso penal, porque este principio de congruencia penal va a permitir la exigencia del hecho imputado. Entonces, la desvinculación procesal de la sala penal no implica la introducción de un nuevo hecho, sino que es posible la variación en la calificación jurídica de la misma. Y punto 2, y no por ello menos importante, en torno a la falacia de la cosa juzgada. Hay que tener una diferencia clara, y a estas alturas entiendo yo que hay que mencionar es que el acto postulatorio versus el acto decisorio, porque el demandante sostiene en todo momento que el silencio del fiscal sobre el delito de conspiración ha generado un archivo en calidad de cosa juzgada, y este argumento carece totalmente de sentido dogmático, porque ya la cosa juzgada se entiende que es una garantía que solo emana de resoluciones judiciales firmes. Es más, el Tribunal Constitucional, a propósito del caso Urtecho Medina, recaído en el expediente número 10-14-20, ha establecido que las actuaciones del Ministerio Público son estrictamente postulatorias. Entonces, el archivo o la omisión en una acusación fiscal constituye cosa decidida, pero de ninguna manera y bajo ningún punto va a generar la intangibilidad de la cosa juzgada judicial, porque al no existir un auto de sobrecimiento dictado por un juez, el Poder Judicial mantiene la plenitud de su jurisdicción para calificar los hechos. Ahora bien, respecto de la inexistencia del sobrecimiento tácito, porque es importante mencionarlo, debemos ser enfáticos porque en el derecho penal peruano no existe el sobrecimiento tácito. El sobrecimiento es una resolución judicial motivada y firme. Entonces, el silencio del fiscal es un acto de postulación, no es bajo ningún punto una decisión jurisdiccional que genere una cosa juzgada, porque al no existir un auto de sobrecimiento dictado por un juez, el Poder Judicial de todas maneras y a todas luces va a permitir una plenitud de su jurisdicción para calificar la misma. Entonces, por todo ello, esta Procuraduría Pública del Poder Judicial solicita que se confirme la desestimatoria de la demanda. Muchas gracias. Sí, doctor Pachas, medio minuto, doctor. Señor juez, señor presidente, señor juez superior, el hecho aquí es claro. ¿Fue acusado el hecho 6 de diciembre, la reunión de estas 6 personas, sí o no? Y la respuesta es que no. Tan es así que cuando sentencian, lo condenan a Castillo Terrones a 11 años y dicen, no podemos probar que se reunieron, pero podemos probar que en algunas circunstancias pueden darse. Entonces, señor magistrado, aquí es el hecho fáctico del día 6 de diciembre. Fue un juez parcializado que le acomodó la acusación al fiscal y que cambió los hechos y vulneró el principio constitucional del juez imparcial, o que se parcializó a favor de la fiscalía, haciéndole el trabajo a la fiscalía y usurpando la función de un juez instructor vedado y no permitido en la Constitución Política de 1993 y en el Código Procesal Penal 2004, porque el juez penal no puede investigar. Y si se debatió el hecho acusado por escrito del día 6 de diciembre, la reunión de estas 6 personas o 7 personas, la respuesta es que no. Y sobre eso la Procuraduría no ha dicho nada. Y si ese hecho no está acusado en forma escrita y no fue debatido en forma escrita y se abre en una audiencia una desvinculación para crear un hecho del 6 de diciembre, para crear una reunión del 6 de diciembre o del 7 de diciembre, ahí está el juez imparcial quebrado como garantía constitucional. Ahí está quebrado el principio acusatorio. Ahí está el juez instructor en juicio oral
que quiebra las bases de este debido proceso. Y no es que el fiscal haga un tema meramente acusatorio. Le recuerdo, señor juez, que el artículo 150, inciso D del nuevo Código Procesal Penal dice, son nulas cuando es obligatoria la participación y dictamen del fiscal, y en ese caso la acusación de este caso debió haber acusado el día 6 como dato fáctico, y eso no hay, pero en la sentencia cuando lo condenan y estando preso Castillo Terrones, le crean el hecho. El día 6 de diciembre, que sí se reunieron Betsy Chávez, y eso no está acusado, y si no está acusado, eso tiene su fundamento, porque el fiscal investigó y no encontró ninguna reunión, no encontró ninguna conspiración, no encontró, por eso es que no lo acusa, pero en el juicio oral, para no absolverlo Castillo Terrones de los 34 años, dice el juez, no, ahora vamos a crear un hecho y atenta a la Constitución. Yo, señor juez, presidente, señor juez superior, pido a usted que el principio acusatorio y la garantía constitucional del juez imparcial no puede, si el fiscal perdió y no acusó ese hecho, inventarlo, crearlo y hacer un debate. ¿Qué pruebas nuevas vamos a encontrar del 6 de diciembre? Si ni el fiscal no solamente no acusa el hecho, sino no presentó ni una prueba del 6 de diciembre, ni del 7. Y finalmente, ¿qué hace? Señor, tiene que terminar porque está volviendo a repetir los mismos argumentos. Disculpe, señor presidente, paso y con esto concluyo. Tan es así que cuando absuelve los mismos jueces Neira y la señora Norma Carvajal, honorable juez constitucional, absuelve a los comandantes, al comandante Venero, al general y al teniente, los absolvió. Cuando dicta la sentencia, y sí condena al señor Pedro Castillo Terrones, y aún así su sentencia no tiene logicidad, porque el tipo penal de conspiración pide las armas capaces de desestabilizar el gobierno. Entonces, Aníbal Torres, Betsy Chávez, Aníbal Torres, un anciano de 86 años, ¿qué arma tenía? Ni una. Betsy Chávez, una mujer, ¿qué arma tenía? Ni una. ¿Y qué tenía este señor Willy Huertas, el ministro del Interior? Ni una. No han tenido, como dijo el presidente, ni un corta uñas, y le han encontrado. Entonces, señor magistrado, tan es absurdo es la sentencia que inventó un hecho del 6, que inventó un hecho del 7, y como efectivamente no hay esa reunión, lo absolvieron a los supuestos policías que tenían supuestamente las armas y que supuestamente habían ido a cerrar el Congreso, y se descubre pues que no habían cerrado ellos el Congreso, sino era Marta Moyano que había ordenado que cierren, y si la puerta está cerrada era porque Marta Moyano, por eso absolvieron a los policías. Entonces nunca hubo una acusación ni prueba de hecho, ni de delito, ni de prueba del 6, ni del 7 de esta operación. Disculpe, señor presidente, si he repetido. Quedo a vuestra disposición en las aclaraciones que pueda usted a bien considerar hacer, señor presidente. Muy bien, no viendo más intervenciones, siendo las 12 y 29 minutos. Doctor, disculpe, la Procuraduría está levantando la mano. Sí, doctora. Medio minuto, doctora. Muchas gracias, señor presidente. Solamente para agregar que la no acusación fiscal de un delito previamente investigado no constituye cosa juzgada en sentido constitucional, ni siquiera cosa decidida fiscal con efectos preclusivos absolutos, sino una decisión postulatoria que va a identificar tres aspectos importantes. No impide que los mismos hechos sean calificados jurídicamente de manera diferente por el órgano jurisdiccional. Segundo, no genera un efecto no bis in idem procesal porque no ha existido absolución ni sobrecimiento jurisdiccional. Y finalmente, no vincula al juez en cuanto a la calificación jurídica aplicable a los hechos investigados y acusados, porque sí delimita el objeto del debate procesal en términos fácticos, es decir, hechos imputados, pero no en cuanto a la calificación típica. Estos aspectos, hay que recordar, de fondo pertenecen a la función exclusiva del juez ordinario, no por esta vía constitucional, ello en concordancia y respetando, claro está, el principio de congruencia procesal. Asimismo, en cuanto al demandante que pretende que este juzgado constitucional sustituya al juez penal en la aplicación de las reglas que ya se ha mencionado. Y por tanto, concluimos que
no existe la vulneración del nimis in idem porque no hay un pronunciamiento judicial previo ni firme sobre el delito de conspiración. Este silencio del fiscal no amordaza la función jurisdiccional. Y la Sala Suprema actuó en concordancia o bajo el mandato del artículo 374 del nuevo Código Procesal, específicamente en su inciso 1, garantizando el debido proceso al abrir el debate sobre la tesis de desvinculación, porque la pretensión del demandante es manifiestamente improcedente, porque se pretende que este juzgado sustituya el criterio de los magistrados supremos en temas de tipicidad y penalidad. Claro, lo cual vulnera la seguridad jurídica y el artículo 9 del nuevo Código Procesal Constitucional, y que además el Tribunal Constitucional ya ha establecido cierta jurisprudencia sobre ello. Muchas gracias. Bien, no viendo... No. Señor, no hay nada en debate, doctor Páchez. No hay nada. Ya, la incidencia terminó. No hay nada en debate, se pone en conocimiento de las partes que este superior colegiado emitirá la resolución que corresponde en el plazo de ley, que la ley determina, y será notificada por conducto regular, siendo las 12:25, se da por concluida la presente audiencia y por cerrada la grabación de audio. Que tengan buen día. Muchas gracias. La audiencia concluida. Permiso. Buenos días. Hasta luego con todos. Permiso, señores. Estuvimos escuchando la audiencia del presidente Pedro Castillo. Esta audiencia se ha realizado en la segunda sala penal de apelaciones, es la sede separadora de ATE, y se ha presentado su abogado Eduardo Pachas. El presidente Pedro Castillo no ha podido asistir, ¿no? Es un señor de ahí de Barbadillo se acercó y dijo de que no podía asistir, ¿no? Entonces se ha comunicado el abogado y dice que se encuentra indispuesto porque está delicado de salud. Bueno, este habeas corpus que ha presentado el doctor Eduardo Pachas es en una denuncia a los jueces, ¿no? A jueces José Neira Flores, a Norma Carvajal, y es por el tema de la desvinculación, ¿no? Entonces el doctor ha sido muy incisivo en decir, pues, ¿no?, que por qué han realizado esa desvinculación procesal, pasar de un delito de rebelión al delito de conspiración para rebelión, si el día 6 de diciembre, que no han podido demostrar que se han reunido y que han conspirado, ¿no? No hay nada de eso. Y a pesar de que el tema de conspiración ya lo había visto el fiscal antes de que pase a juicio oral. El juez, bueno, ¿qué irá a decidir? Como todos sabemos, ¿no? Ya tiene el presidente Pedro Castillo una sentencia por conspiración para rebelión, que no tiene pies ni cabeza, incluso lo dijo la misma fiscal suspendida, Delia Espinosa, ¿no? Ella lo ha confirmado en una entrevista acá que lo realizó el señor Jaime Velázquez a la fiscal.
Entonces, están haciendo lo que quieren, ¿no? Las leyes no existen, la Constitución no existe. Este juez incluso, ¿no?, le ha dicho al abogado hoy día que no es el presidente, ¿no?, que ya terminó. O sea, debió de decirle ahí el abogado, ¿no? A ver, ¿desde cuándo no es presidente? ¿Por qué no es presidente? ¿No? Debería de preguntarle ahí el abogado. Pero no le dijo nada. Solamente el juez fue el que objetó, el que le aclaró de esa manera, ¿no? Pero debería ser el abogado, ¿no? Decirle ahí, a ver, señor juez, ¿usted por qué dice que ya no es presidente, ¿no? Si no hay una buena denuncia desde el día 7 de diciembre, no se ha presentado una denuncia constitucional. El abogado Yataco lo expuso, ¿no?, ahí en el juicio oral, pero bueno, no le ha querido aceptar. Agradezco a todas las personas que se han conectado. Estoy viendo acá sus comentarios, voy a pasar sus comentarios, pero antes también déjenme ver acá el video, para colocarlo el video, un momentito por favor. A ver, ya acá un ratito. Vamos a colocar el video. Tengo acá sus comentarios. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes. A ver. Gracias a Florencio, dice Florencio. Miserables delincuentes, dice, ¿no? Dejen libre al presidente. Pero lo pagarán, dice, no, pero lo pasarán, debe ser lo pagarán, pero lo pagarán muy caro. Quiero ver si es que pasan los comentarios. A ver, sí. Ay, ya, ok, qué bueno. Qué bueno, ya. Entonces acá voy a colocar sus comentarios que están aquí. Agradecerles. Gracias, señor Florencio. Muchísimas gracias. Acá también está Gladys Villegas. Estimada Gladys, saludos. Está saludando a Jaime, al señor Jaime Velázquez, director de Ecos Latinos. Dice, ¿es actualizado? Está preguntando. Está muy bien, gracias por su consulta. Así es de hoy día 15 de enero, es la audiencia que les he estado pasando, pero quiero ver si es que lo puedo cargar acá el video, porque como he tenido que grabar la transmisión, déjenme ver a ver si es que lo tengo aquí, el video, pero es de hoy día, ¿ya? Hoy día se ha transmitido en vivo, por eso es que al inicio rapidito se lo pasé, porque también nos avisaron con pocos minutos de empezar la audiencia, poquísimos minutos de empezar la audiencia nos avisaron, entonces tuve que hacer la conexión lo más rápido posible, veloz diría yo, porque para hacer una transmisión nos toma un tiempo, de verdad que nos toma un tiempo, pero tuve que hacer lo más veloz posible. Pero es de hoy día, aclarando, la audiencia es de hoy día. Ahorita en imágenes que les estoy colocando, sí es la audiencia de Barbadillo, ¿no? La primera audiencia del 4 de marzo. Pero lo que sí ha habido hoy día ha sido la audiencia desde la segunda sala penal de apelaciones. A ver, vamos a ver acá. Para que se puedan ver las imágenes. Estoy colocando ahorita está acá, ahí. Así, ya. A ver, vamos a ver acá. Esa es de la audiencia. Ahí estamos de la audiencia que inició el juez. A ver, vamos a ver cómo empezó. Escuchemos un ratito, por favor. A ver,
Quiero ver si es que está bien ahí. La sesión. Ahí está, sí. Vamos a dar inicio a la audiencia de apelación de sentencia de proceso constitucional de habeas corpus interpuesto por el ciudadano José Pedro Castillo Terrones, demandados magistrados de la Corte Suprema, siendo la hora señalada a través de la plataforma virtual Google Meet. Se constituyeron los señores magistrados Darío Octavio Palacio Este, presidente y director de debates, doctor Víctor Manuel Tobalino Alevan, juez superior, y la doctora Fanny Yesenia García Juárez, jueza superior, integrantes de la segunda sala penal de apelación permanente de APE, con la finalidad de llevar a cabo la audiencia de apelación de sentencia. Esta audiencia será registrada en el sistema de audio, tal como lo dispone el artículo 361 del Código Procesal Penal y el artículo 26 del Reglamento General de Audiencias. Acto seguido, este tribunal va a proceder con la acreditación de las partes. Invitamos a la Procuraduría Pública del Poder Judicial a la abogada Anita Noé Graus, a fin de que proceda con su acreditación. Lo escuchamos. Señores magistrados y con cada uno de los presentes, tengan todos ustedes muy buenos días. Por parte de la Procuraduría Pública del Poder Judicial, abogada Anita Jesús Nergraos, con registro del Colegio de Abogados de Lima número 86276, con domicilio procesal en la avenida Petit Tuars 3943 San Isidro, Lima, y con casilla electrónica número 89588. Muchas gracias. Acto seguido, vamos a proceder a que la defensa técnica del beneficiario, doctor Eduardo Remy Pachas Palacios, proceda con su acreditación. Señor presidente, jueces superiores, muy buenos días. Señora fiscal, señora procuradora, público presente. Mi nombre es Eduardo Remy Pachas Palacios, CAL 23716, SINOE 12047. Los demás datos consignados en el anterior. Vengo en calidad de abogado defensor del ciudadano y presidente de la República, periodo 2021-2026, José Pedro Castillo Terrones, y solicitaría su autorización en el momento y modo que crea usted conveniente para pasar a fundamentar los agravios en el recurso de apelación. Sí, su patrocinado no ha venido, señor abogado. Está en el penal, está un poco convaleciente de salud, doctor. Efectivamente no ha podido conectarse, se ha conectado un hombre. Simplemente le hago la aclaración, señor abogado, a fin de que en su acreditación lo ha manifestado el señor presidente. Él ya dejó de ser presidente, él es un ciudadano más en este proceso. Es el ciudadano, él es el beneficiario. Ese es el término correcto, doctor, que uno debe hacer. Bueno, la postura, el punto jurídico, voy a pasarlo a exponer. Tengo mi teoría de caso. No le he autorizado, señor abogado, no le he autorizado. Cuando yo le autorice, usted recién puede hablar. Correcto. Cualquiera de los sujetos procesales que intervienen en este proceso, cuando le autoriza que está dirigiendo la audiencia, le vamos a conceder la palabra. Continuando con el desarrollo de la audiencia, se deja constancia que por motivos estrictamente de salud, el beneficiario no ha concurrido a esta audiencia, por lo tanto vamos a continuar con el desarrollo de la audiencia, ¿no? Con la concurrencia de los intervenientes. La presente audiencia se tiene por instalada, la misma que se lleva a cabo al amparo del artículo 23 del inciso A del Código Procesal Constitucional y a mérito del recurso de apelación presentado por la defensa técnica del beneficiario contra la sentencia contenida en la resolución número 4 del 17 de noviembre del año 2025, que resolvió declarar infundada la demanda de habeas corpus interpuesta por el abogado Eduardo Remy Pachas Palacios a favor de José Pedro Castillo Terrones contra los magistrados supremos Norma Carvajal Chávez y José Neira Flores, integrante de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República. Entonces, seguido, se concede el uso de la palabra a la defensa técnica del beneficiario a efectos de que proceda a exponer sus alegatos. Lo escuchamos, señor abogado, por el término de 5 minutos. Señor juez y presidente de la sala, muy buenos días. La defensa técnica del señor José Pedro Castillo Terrones interpone recurso de apelación a la resolución 4 que declaró infundado el habeas corpus en el tema de la desvinculación procesal. Los hechos, señor presidente, son los siguientes. Según la acusación fiscal, los hechos son del 7 de diciembre del 2022, día en que el señor
José Pedro Castillo Terrones, en su calidad de presidente de la República, hace un discurso a las 11:40 que señala disolver el Congreso. Sobre ese tema se le procesa y se le vinculan 4 delitos: conspiración, rebelión, disturbios y hay otro delito más que se vincula. Es el caso que el Congreso autoriza, va al fiscal de la Nación, formaliza la denuncia y se dicta la formalización de la investigación preparatoria por estos 4 delitos. Termina la investigación preparatoria por los 4 delitos, el fiscal acusa solo por 3, obviando el delito de conspiración y solamente acusa por el delito de rebelión, disturbios y abuso de autoridad. Entonces, el delito de conspiración no lo acusó como delito en la acusación y como dato fáctico o hecho acusado tampoco. Este es el caso, señor. Los hechos se sitúan el 7 de diciembre del 2022 y se acusan a 7 personas, que son las siguientes: el señor José Pedro Castillo Terrones, Bexy Chávez, Aníbal Torres, Willy Huerta, General Lozada, Comandante Venero y Teniente Infanzón. Si el delito es rebelión, y fue el hecho acusado, y fue el delito, el hecho y el delito acusado el 7 de diciembre, para que se acuse el acto preparatorio, la congruencia de estas 7 personas, Pedro José Castillo Terrones, Bexy Chávez, Aníbal Torres, Willy Huerta, General Lozada, Comandante Venero y Teniente Infanzón, debió de haberse como hecho y como delito acusado en la acusación fiscal una reunión, un reparto de roles, una conversación, ya sea por internet, por WhatsApp, de alguna forma un contacto entre estas 7 personas. Es el caso, señor presidente, que ya ha instalado este juicio oral y dándose cuenta de que no están los elementos del delito de rebelión, se desvincula a la sala por mayoría, por los votos del señor Neira y la señora Norma Carvajal, jueces supremos, y un voto que mantiene el tema de la rebelión. ¿Y qué sucede? Cambian un hecho. ¿Cuál es el hecho? Que del 7 de diciembre del 2022 se lee el discurso, pasan al día 6 de diciembre. Y ellos dicen, los hechos están inmutables, intocables. Y no es cierto, señor juez, señor presidente. ¿Por qué? Porque en la acusación fiscal nunca se acusó el hecho del 6 de diciembre. Nunca se acusó que el teniente Infanzón, comandante Venero, general Lozada, Willy Huertas, Aníbal Torres, Bexy Chávez y José Pedro Castillo, los 7 hayan tenido un contacto físico, telefónico, por email, virtual o de alguna otra forma para conspirar y ponerse de acuerdo. Más aún, que esa reunión del 6 de diciembre debió haberse hecho con una forma de idoneidad, que pueda tener armas para tener la capacidad de desestabilizar el sistema constitucional. No está acusado y no fue acusado, por tanto, el fiscal no acusó el delito de conspiración ni como delito, ni como hecho de fáctico. El delito y el hecho de conspiración nunca fue acusado de forma escrita ni oral. Y el juez de juicio, vale decir, Norma Carvajal y el honorable doctor Neira Flores, juez supremo, con el mayor de los respetos, no es policía, ni tampoco es juez o tampoco es fiscal para que investigue un hecho y investigue un delito llamado conspiración dentro de un juicio oral. Por tanto, señor, quien investiga en el nuevo Código Procesal Penal es el fiscal y la policía en la etapa preliminar o en la etapa preparatoria. Jamás investiga un juez de juicio. En este caso se ha hecho eso porque el fiscal, al no acusar del día 6 de diciembre del 2022,
no acusa el hecho ni tampoco acusa el delito de conspiración. Por tanto, se quiebra el principio constitucional y garantía del debido proceso señalado en la Constitución Política del Estado, el principio acusatorio, la relación de antecedente consecuente de la investigación preliminar, la acusación y la sentencia tienen que tener esa relación, pero la acusación la hace el fiscal señalando el hecho y señalando el delito. Que el juez puede desvincularse en juicio es correcto, pero no puede modificar el hecho. Y en este caso, señor presidente, se ha modificado el hecho. Los agravios, señor juez, señor presidente, con todo gusto. Señor Aguado, como ustedes verán y saben, este es un proceso constitucional de habeas corpus. En efecto. Ustedes saben, interpone cuando se amenazan o se afectan derechos constitucionales que están consignados enuméricamente en el artículo 33, en sus incisos 22. Hasta ahora no nos ha dicho nada qué derechos constitucionales se le ha violado a su patrocinado, porque ese es el objeto del proceso constitucional de habeas corpus. Paso a dar respuesta. Al derecho. No, por eso. Son 22 derechos constitucionales que protegen el habeas corpus. Los 22, ¿qué derechos constitucionales se le ha violado? Usted me está hablando del tema de fondo, señor Aguado. Paso a dar respuesta a su ilustre pregunta, señor presidente. En primer lugar, le ha vulnerado. No le estoy haciendo una pregunta, sino lo siento porque usted ordene su alocución, porque me está hablando de temas de fondo. Es un proceso constitucional en donde usted ha manifestado que se han violado derechos constitucionales, que es el debido proceso, y el debido proceso es un derecho conexo. Entonces, en efecto. Entonces, ¿qué derechos? No sé. Paso a especificar y ordenar en mérito a la recomendación de vuestro despacho, señor presidente. Adelante, señor Aguado. En primer lugar, se le ha condenado, porque a estas alturas ya se le ha condenado por un delito cuyo hecho y delito no fue acusado. Segundo, el debido proceso... Por eso señor Aguado, esa violación de ese... ¿Qué violación es? Primer, no dice, pues. Doctor, paso a exponer. El debido proceso en la vertiente del juez imparcial, en la línea de que aquí ha habido en este juicio un juez que ha investigado, un juez que ha creado el hecho y ha creado el delito y en juicio oral ha investigado. Y eso quiebra el principio de juez imparcial. ¿Por qué? Porque el debido proceso vincula a que todo ciudadano tenga un debido proceso y un juez imparcial cuyo acusado es el Ministerio Público que le fija el hecho, le fija el delito y la defensa rebate esa acusación y aparece un juez imparcial, garantía constitucional que la Constitución Política del Estado le garantiza a que sea escuchado y rebata los argumentos del Ministerio Público, no del juez. Por tanto, aquí el juez imparcial no ha existido, ha existido un juez que ha hecho de juez instructor prohibido por la Constitución Política del Estado y prohibido por el nuevo Código Procesal Penal, en atención que el juez instructor no investiga, porque no existe esa figura, salvo en la Constitución y en el Código de 1940, que ya no está vigente. Acá ha existido, estos dos jueces han investigado, creado un hecho del 6 de diciembre, creado un delito y condenado ese hecho, quebrando de esta forma el debido proceso en la vertiente del juez imparcial. ¿Por qué? Porque no se puede el juez imparcial parcializarse, ordenar o hacer la labor de policía y de fiscal y en un juicio oral investigar un hecho. Y eso no lo puede hacer, y eso ha pasado en este caso, señor. Entonces, en la vertiente del debido proceso juez imparcial es uno de ellos. Luego, en la vertiente del debido proceso, principio acusatorio, contemplado en la Constitución Política y desarrollado en el Código Procesal Penal, la relación de antecedente consecuente que tiene que tener la sentencia y que el hecho acusado es el mismo hecho sentenciado y el hecho acusado
parte de una acusación escrita que es debatida en juicio y que luego es sentenciado. Y en este caso, el principio acusatorio del debido proceso en la vertiente del hecho acusado jamás se acusó que el 6 de diciembre del 2022 o antes, estas 7 personas, José Pedro Castillo, Betsy Chávez, Aníbal Torres, Willy Berta, General Lozada, Comandante Venero y Teniente Infanzón, se habían reunido para conspirar y hacer una rebelión. Por tanto, también se quiebra en el debido proceso el principio de acusatorio, que es el fiscal, el titular de la acción penal, que es el fiscal quien investiga el delito. Finalmente, señor, también es parte del debido proceso la motivación, artículo 136, inciso quinto, la motivación de las resoluciones judiciales y que parte de lo debatido entre el fiscal con la defensa y finalmente la tesis y la antitesis, la tesis que hace el fiscal, la antitesis que hace la defensa y la síntesis que hace entre lo debatido y lo acusado y lo debatido, el juez en su sentencia resuelve. Y aquí nunca se acusó ni nunca se debatió esa reunión del teniente Infanzón, comandante Venero, general Lozada, Willy Huerta, Aníbal Torres, Betsy Chávez para conspirar. Dejo en apunte, señor, habiendo explicado la vertiente de la vulneración del debido proceso, que esto está conectado con la libertad individual de José Pedro Castillo Terrones, que quien al momento de imponer el habeas corpus se le imponía una pena, estando preso en el penal de Barbadillo, y sigue preso en el penal de Barbadillo, se le pedía una pena de 35 años. Al día de hoy sigue preso y ya está condenado a una pena de 11 años y 6 meses. Por tanto, la libertad individual es conexa a los derechos del debido proceso ya explicado, señor presidente. Paso a fundamentar los agravios con su autorización, señor presidente. Muchas gracias. Sí. Terminó, señor Obama, ¿no? No, paso a los agravios, señor, de la sentencia. No, pero ya habló, doctor, la vulneración de los derechos constitucionales. Claro. No sé, ahora va a hablar de los agravios, no sé, porque ya su tiempo se ha excedido, son más de 5 minutos, señor Obama. Un minuto, presidente, por un tema de humanidad, y voy a ser lo más breve posible, y rogando a su honorable despacho, un minuto, sí, señor. Prosigue. Gracias, señor presidente. Los hechos acusados, en primer lugar, no existe una relación de la acusación con la sentencia en mérito a los hechos del 6 de diciembre como circunstancia. Doctor, eso ya lo dijo, doctor. Correcto. Está volviendo a repetir. Correcto. Ya lo dijo, doctor. Correcto, señor. Y también, señor, el otro aspecto que también quiero declarar es de que en el punto 1.113 al 1.16 de la acusación se puede apreciar que no se cita ninguna relación y que los hechos del 5 y 6 se refieren a una reunión de Sara Goray con José Luis Fernández de la Torre y Samatiel Marrufo Alcántara. Por tanto, no hay ninguna relación de los condenados como hechos precedentes. Luego, también es importante realizar, señor, dentro del mismo 7 de diciembre del 2022, tampoco hay una reunión de estas 7 personas. Y finalmente, termino con lo siguiente, señor. Este hecho fue sentenciado y absolvieron, porque justamente no hubo esta reunión, al teniente Infanzón, al comandante Venero y al general, los absolvieron. Por tanto, queda claro y evidente que jamás existió un contacto físico ni el 6 ni el 7 de diciembre entre estas personas y el fiscal jamás acusó. Gracias, señor presidente. Agradezco el tiempo que me ha dado y quedo a su ilustre disposición para las preguntas. Tenga bien realizar. Muchas gracias, señor abogado. Acto seguido, ese señor le va a conceder usted la palabra a la Procuraduría Pública del Poder Judicial a fin de que exponga su alocución. Escuchamos, doctora.
Muchas gracias, señor presidente, señores magistrados, con su venia. En concreto, lo que solicita la parte demandante es, 1, la interdicción de la facultad de desvinculación procesal a la Sala Suprema y 2, la declaración de una inexistente cosa juzgada sobre el delito de conspiración. Para ello, señores magistrados, he considerado conveniente mencionar y desarrollar 2 puntos importantes en torno a lo que ya ha mencionado el abogado de la parte demandante. Primero, sobre la soberanía jurisdiccional y el iura novit curia en torno y en concordancia con el artículo 374, inciso 1 del nuevo Código Procesal Penal, porque el argumento central de la defensa es o trata sobre la inmutabilidad de la acusación, pero que es incompatible con el sistema procesal peruano. Con antelación, conocemos que el artículo 374 del nuevo Código Procesal, inciso 1, consagra la facultad de la desvinculación procesal, porque esta herramienta va a permitir que frente a los mismos hechos objeto del debate, que es el mensaje de la Nación del 7 de diciembre, y actos posteriores, el juez pueda considerar una tipificación diferente a la propuesta por el fiscal. Es decir, que no se están introduciendo nuevos hechos, se está realizando un estricto control de legalidad sobre los hechos que ya fueron investigados por rebelión y conspiración, porque la desvinculación es la garantía de que el proceso penal no se convierta en mero formalismo, sino en realidad en una búsqueda de justicia material. La Sala Suprema ya ha actuado con respecto irrestricto a la búsqueda de defensa al plantear esta tesis anticipada en torno al debate de las partes. Entonces, se tiene que la conveniencia de la desvinculación procesal existe en concordancia con el vínculo de el principio de congruencia procesal, que no exige que se mantenga inmutable la calificación jurídica, es decir, la tipificación del delito, sino que se mantenga el mismo hecho punible. Entonces, se concluye que no existiría una incongruencia en el proceso penal, porque este principio de congruencia penal va a permitir la exigencia del hecho imputado. Entonces, la desvinculación procesal de la sala penal no implica la introducción de un nuevo hecho, sino que es posible la variación en la calificación jurídica de la misma. Y punto 2, y no por ello menos importante, en torno a la falacia de la cosa juzgada. Hay que tener una diferencia clara, y a estas alturas entiendo yo que hay que mencionar es que el acto postulatorio versus el acto decisorio, porque el demandante sostiene en todo momento que el silencio del fiscal sobre el delito de conspiración ha generado un archivo en calidad de cosa juzgada, y este argumento carece totalmente de sentido dogmático, porque ya la cosa juzgada se entiende que es una garantía que solo emana de resoluciones judiciales firmes. Es más, el Tribunal Constitucional, a propósito del caso Urtecho Medina, recaído en el expediente número 10-14-20, ha establecido que las actuaciones del Ministerio Público son estrictamente postulatorias. Entonces, el archivo o la omisión en una acusación fiscal constituye cosa decidida, pero de ninguna manera y bajo ningún punto va a generar la intangibilidad de la cosa juzgada judicial, porque al no existir un auto de sobrecimiento dictado por un juez, el Poder Judicial mantiene la plenitud de su jurisdicción para calificar los hechos. Ahora bien, respecto de la inexistencia del sobrecimiento tácito, porque es importante mencionarlo, debemos ser enfáticos porque en el derecho penal peruano no existe el sobrecimiento tácito. El sobrecimiento es una resolución judicial motivada y firme. Entonces, el silencio del fiscal es un acto de postulación, no es bajo ningún punto una decisión jurisdiccional que genere una cosa juzgada, porque al no existir un auto de sobrecimiento dictado por un juez, el Poder Judicial de todas maneras y a todas luces va a permitir una plenitud de su jurisdicción para calificar la misma. Entonces, por todo ello, esta Procuraduría Pública del Poder Judicial solicita que se confirme la desestimatoria de la demanda. Muchas gracias. Sí, doctor Pachas, medio minuto, doctor. Señor juez, señor presidente, señor juez superior, el hecho aquí es claro. ¿Fue acusado el hecho 6 de diciembre, la reunión de estas 6 personas, sí o no? Y la respuesta es que no. Tan es así que cuando sentencian, lo condenan a Castillo Terrones a 11 años y dicen, no podemos probar que se reunieron, pero podemos probar que en algunas circunstancias pueden darse. Entonces, señor magistrado, aquí es el hecho fáctico del día 6 de diciembre. Fue un juez parcializado que le acomodó la acusación al fiscal y que cambió los hechos y vulneró el principio constitucional del juez imparcial,
o que se parcializó a favor de la Fiscalía, haciéndole el trabajo a la Fiscalía y usurpando la función de un juez instructor vedado y no permitido en la Constitución Política de 1993 y en el Código Procesal Penal 2004, porque el juez penal no puede investigar. Y si se debatió el hecho acusado por escrito del día 6 de diciembre, la reunión de estas 6 personas o 7 personas, la respuesta es que no. Y sobre eso la Procuraduría no ha dicho nada. Y si ese hecho no está acusado en forma escrita y no fue debatido en forma escrita y se abre en una audiencia una desvinculación para crear un hecho del 6 de diciembre, para crear una reunión del 6 de diciembre o del 7 de diciembre, ahí está el juez imparcial quebrado como garantía constitucional. Ahí está quebrado el principio acusatorio. Ahí está el juez instructor en juicio oral que quiebra las bases de este debido proceso. Y no es que el fiscal haga un tema meramente acusatorio. Le recuerdo, señor juez, que el artículo 150, inciso D del nuevo Código Procesal Penal dice, son nulas cuando es obligatoria la participación y dictamen del fiscal, y en ese caso la acusación de este caso debió haber acusado el día 6 como dato fáctico, y eso no hay, pero en la sentencia cuando lo condenan y estando preso Castillo Terrones, le crean el hecho. El día 6 de diciembre, que sí se reunieron Betsy Chávez, y eso no está acusado, y si no está acusado, eso tiene su fundamento, porque el fiscal investigó y no encontró ninguna reunión, no encontró ninguna conspiración, no encontró, por eso es que no lo acusa, pero en el juicio oral, para no absorberlo Castillo Terrones de los 34 años, dice el juez, no, ahora vamos a crear un hecho y atenta a la Constitución. Yo, señor juez, presidente, señor juez superior, pido a usted que el principio acusatorio y la garantía constitucional del juez imparcial no puede, si el fiscal perdió y no acusó ese hecho, inventarlo, crearlo y hacer un debate. ¿Qué pruebas nuevas vamos a encontrar del 6 de diciembre? Si ni el fiscal no solamente no acusa el hecho, sino no presentó ni una prueba del 6 de diciembre, ni del 7. Y finalmente, ¿qué hace? Señor, tiene que terminar porque está volviendo a repetir los mismos argumentos. Disculpe, señor presidente, paso y con esto concluyo. Tan es así que cuando absuelve los mismos jueces Neira y la señora Norma Carvajal, honorable juez constitucional, absuelve a los comandantes, al comandante Venero, al general y al teniente, los absorbió cuando dicta la sentencia, y sí condena al señor Pedro Castillo Terrones, y aún así su sentencia no tiene logicidad, porque el tipo penal de conspiración pide las armas capaces de desestabilizar el gobierno. Entonces, Aníbal Torres, Betsy Chávez, Aníbal Torres, un anciano de 86 años, ¿qué arma tenía? Ni una. Betsy Chávez, una mujer, ¿qué arma tenía? Ni una. ¿Y qué tenía este señor Willy Huertas, el ministro del Interior? Ni una. No han tenido, como dijo el presidente, ni un corta uñas, y le han encontrado. Entonces, señor magistrado, tan es absurdo es la sentencia que inventó un hecho del 6, que inventó un hecho del 7, y como efectivamente no hay esa reunión, lo absolvieron a los supuestos policías que tenían supuestamente las armas y que supuestamente habían ido a cerrar el Congreso, y se descubre pues que no habían cerrado ellos el Congreso, sino era Marta Moyano que había ordenado que cierren, y si la puerta está cerrada era porque Marta Moyano, por eso absolvieron a los policías. Entonces nunca hubo una acusación ni prueba de hecho, ni de delito, ni de prueba del 6, ni del 7 de estos presos. Disculpe, señor presidente, si he repetido. Quedo a vuestra disposición en las aclaraciones que tenga usted a bien considerar hacer, señor presidente. Muy bien, no viendo más intervenciones, siendo las 12 y 29 minutos. Doctor, disculpe, la Procuraduría está levantando la mano. Sí, doctora. Medio minuto, doctora. Muchas gracias, señor presidente. Solamente para agregar que la no acusación fiscal de un delito previamente investigado no constituye cosa juzgada en sentido constitucional, ni siquiera cosa decidida fiscal con efectos preclusivos absolutos, sino una decisión postulatoria que va a identificar
tres aspectos importantes. No impide que los mismos hechos sean calificados jurídicamente de manera diferente por el órgano jurisdiccional. Segundo, no genera un efecto no bis in idem procesal porque no ha existido absolución ni sobrecimiento jurisdiccional. Y finalmente, no vincula al juez en cuanto a la calificación jurídica aplicable a los hechos investigados y acusados, porque sí delimita el objeto del debate procesal en términos fácticos, es decir, hechos imputados, pero no en cuanto a la calificación típica. Estos aspectos, hay que recordar, de fondo pertenecen a la función exclusiva del juez ordinario, no por esta vía constitucional, ello en concordancia y respetando, claro está, el principio de congruencia procesal. Asimismo, en cuanto al demandante que pretende que este juzgado constitucional sustituya al juez penal en la aplicación de las reglas que ya se ha mencionado. Y por tanto, concluimos que no existe la vulneración del nimis in idem porque no hay un pronunciamiento judicial previo ni firme sobre el delito de conspiración. Este silencio del fiscal no amordaza la función jurisdiccional. Y la Sala Suprema actuó en concordancia o bajo el mandato del artículo 374 del nuevo Código Procesal, específicamente en su inciso 1, garantizando el debido proceso al abrir el debate sobre la tesis de desvinculación, porque la pretensión del demandante es manifiestamente improcedente, porque se pretende que este juzgado sustituya el criterio de los magistrados supremos en temas de tipicidad y penalidad. Claro, lo cual vulnera la seguridad jurídica y el artículo 9 del nuevo Código Procesal Constitucional, y que además el Tribunal Constitucional ya ha establecido cierta jurisprudencia sobre ello. Muchas gracias. Bien, no viendo... No. Señor, no hay nada en debate, doctor Páchez. No hay nada. La incidencia terminó. No hay nada en debate, se pone en conocimiento de las partes que este superior colegiado emitirá la resolución que corresponde en el plazo de ley, que la ley determina, y será notificada por conducto regular, siendo las 12:25, se da por concluida la presente audiencia y por cerrada la grabación de audio. Que tengan buen día. Muchas gracias. La audiencia concluida. Buenos días. Bueno, agradeciéndoles. ¿Ahí me escuchan? ¿Me escuchan ahí? Sí, ¿verdad? Gracias a todos por seguir en la transmisión. Había acá unas fallas con el audio, pero gracias. Estuve colocándole sus mensajitos. Gracias a Gladys Villegas, dice desde Barcelona. Acá está su mensaje, muchísimas gracias. Bueno, acá dice Eleodora. Está muy molesta Eleodora con el juez. Entendemos, sí, ¿no? Es un juez muy... Se puede decir, se la da de estricto, ¿no? Al inicio ahí. Acá también Enrique Washington dice, ¿no? También es por el juez. No lo puedo proyectar su mensaje, pero entiendo que usted está súper molesto, es comprensible. Acá también, bueno, dice Gladys Villegas por el tema de que siguen, ¿no? Con lo mismo y con este juez, que no se puede, que no se va a esperar nada bueno, ¿no?
usted tiene razón por el tema de que la ley, ¿no? Está hecha pues para no cumplirse, ¿no? Hacen leyes y leyes y leyes y no se cumplen. Y lo tienen encerrado, efectivamente, al presidente Pedro Castillo lo tienen encerrado. Jaime Zúñiga dice, no reelección. Bueno, está pronunciándose por el tema, ¿no?, de las elecciones. ¿Qué sucederá en este tema de las elecciones? Es como que ya tienen asegurados como 30 senadores, ¿no? Más de 30 partidos que están participando, pero van a pasar mejor dicho, ¿no?, los presidentes que postulan, ¿no?, y no ganan, ¿no?, van a pasar como senadores siempre y cuando su partido político pase el 5% de los votos emitidos. Eso es lo que se tiene que cuidar. Por eso es que se solicita que participen, ¿no? Pero en este caso es decidir por quién van a tener que votar para que esos partidos, sobre todo, ¿no?, los partidos que están ahí en el Congreso, no pasen nada, no pasen ya. Dice urgente, dice para el presidente Pedro Castillo, que se encuentra secuestrado. Esa es la palabra, ¿no? Secuestrado, lo tienen secuestrado. Libertad, bueno, gracias, estimado Leandro Laván. Enma Huamán dice, libertad del presidente, dice, basta de abusos y ahora, pues, ¿no?, su restitución al cargo, es lo que se pide. Dice, a ver, lo que están haciendo con el señor Pedro Castillo es un gran daño, dice, qué injusticia en este país. Mario Mamani, totalmente, ¿no? La injusticia en nuestro país está que los congresistas ni lo ven. Por ejemplo, ayer 14 estaban, ¿no?, programado para un paro de transportistas, porque están, pues, ¿no?, es sobre todo la inseguridad a nivel nacional, ¿no? Y los transportistas son los que lo sufren porque están siendo amenazados, secuestrados, extorsionados, pagan cupo, ¿no? Entonces, eso ya desbordó el problema de la seguridad. ¿Y quién sale a hablar? Pues el pajerí ¿no? Payaso, al decir, me sumo al paro. O sea, ¿qué es eso? Si él está como gobierno, ¿no? Ahí tiene un cargo de usurpándolo. Entonces dice, no soy de este gobierno, me sumo al paro de transporte. Este es bien payaso, ¿no? Payaso. Bueno, acá dice, a ver, Nats Rates, bueno, su nombre. Dice, presidente Castillo, dice, oramos por ti, yo confío en usted, de todo lo que le acusan es falso, se te quiere mucho, dice el presidente Castillo, presidente. Muchas gracias por su mensaje. Nats dice, ¿no? Señora debe ser, bueno. Acá hay un abogado, Roy Rojas, ¿usted es abogado? Bueno, en el momento en que estaba dando el doctor Eduardo Pachas, ¿no?, sus argumentos, acá le dice, no narre, y quería que le diga el número, el artículo del código, ¿no?, que le nombre. Bueno, el abogado estuvo haciendo su acto de defensa. Graciela Medina dice, a ver, fiscal fujimorista cuidando su puesto. Allá. Bueno, en este caso no han estado fiscales, ¿no? Han estado solamente juez y la procuradora, que es una joven, ¿no?, procuradora, que estaba en representación de José Neira, ¿no?, de Norma Carvajal y del juez Guerrero, porque han sido denunciados los tres. Dice, ojalá se larguen, dice, ¿no? Esos jueces están ahí atornillados, creo que hasta que tengan 70 años, ¿no?
No, eso es que las leyes, ¿no? Las leyes están hechas solamente para el beneficio de personas, porque si van a estar ahí con un tiempo, yo pienso que cada 3 años, ¿no? Deberían dar un examen, ¿no? Para que sí van a seguir en ese cargo, ¿no? Deberían dar exámenes. Pero no, ya tienen ese, logran ese cargo y ahí se quedan definitivo. ¿No? Deberían de evaluarse. Libertad para Pedro Castillo, vicepresidente del Perú. Gracias por su comentario. Pantalla Samsung, Samsung presente, ¿no? Elmer Correa también está por acá sus comentarios. Dice, vamos Perú, si podemos derrotar a todas esas ratas. Dice, Castillo, presidente. Bueno, ok. Ahora se vienen las elecciones y hay muchas personas que dicen, no, yo no voy a ir, voy a pagar mi multa. Bueno, cada uno decide qué es lo que va a hacer, ¿no? Dice, se esconde en la cámara, dice, ¿por qué será así, no? Se escondía el juez, se escondía en la cámara, se escondía a un ladito. ¿O será porque tendrá una pantalla y en esa pantalla lo ve a las personas, pero no se da cuenta que la cámara está por encima de su monitor? Bueno, puede ser, ¿no? No creo. Bueno, deberían de tener una cámara pues fija directo para que pero no, lo tienen en otro lado la cámara. Libertad, dice, urgente, ¿no, Leandro? La libertad urgente para el presidente. Eleodora dice, recuperemos con votos, señores. Claro, ¿no? Sí. De eso se trata de ir a votar, pero ahora, ¿por quién votar, no? ¿Por quién? ¿A quién se le va a dar el voto? ¿A quién? ¿Quién está llamando por acá? Uy, el doctor, un ratito, por favor, un momentito. Disculpen, por favor. Había llamado el doctor Roberto Alvarado. Y no, yo casi no soy de contestar, ¿no? El celular. Llaman todo ahí, pero cuando los tengo registrados, bueno, sí respondo, pero los números que no tengo registrados, no contesto. A ver, dice, por los traidores a la patria y los rateros de las arcas de Estado, nunca más. Claro, ¿no? Usted sí lo tiene claro, dice, recuperemos con votos, señores. Eso, las votaciones, de acá que vienen las votaciones, se tiene que tener claro qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Y por quién votar, su candidato para presidente, su candidato para diputado, su candidato para senador, su candidato para el Parlamento andino, ¿no? Se tiene que tener eso. Se tiene que tener claro todo eso, ¿no? Ahora, muchas personas dirán, pero sí, no me puedo... Les comento, hay en la plataforma ya del Jurado Nacional de Elecciones, voy a hacer un video, a propósito de eso, voy a hacer un video, ¿no? Pero les voy a explicar ahí donde ustedes pueden comparar directamente los planes de gobierno de cada partido político, ¿no? Y cuando quieren comparar, escogen ustedes un plan de gobierno con el otro plan de gobierno. Voy a hacerles un video, ¿ya? Por favor, no se preocupen. Voy a hacerles el video para explicarles. En un par de horas más adelante, quizás ya les haga esa transmisión para que ustedes mismos hagan la comparación de los planes de gobierno de cada candidato, ¿no? Entonces ustedes ahí se van a dar cuenta, qué candidato está ofreciendo, ¿no? Su propuesta, su meta, está ahí explicando. Bueno, no sabemos cómo van a cumplir esa meta, pero
lo mencionan, ¿no? Lo mencionan sus objetivos y lo mencionan también indicadores. Pero ahí yo les voy a explicar. Pero sí, hay una herramienta, ¿no? Sobre todo para aquellos que están interesados en verlo, ¿no? A través del Jurado Nacional de Elecciones y decir, porque en realidad es muy complicado buscar la información ahí en sus páginas de ellos. Pero ya hay un portal directamente para poder que puedan ingresar y ustedes mismos hacen comparan, ¿no? Pero de inicio yo, por ejemplo, hoy día estoy preparando, justo me avisaron para transmitir esto, pero estaba preparando para hacer una comparación de planes de gobierno de 2 candidatos, ¿no? Y acá les hago les hago el total, el resumen, pues, ¿no? De 2. Y así voy a tener que ir haciendo, ¿no? De 2, para ver, que son 35 ahorita, 35 candidatos. Entonces, ahí para que conozcan, ¿ya? Así que les voy avisando. Y ahí les anexo, pues, ¿no? Cómo va, pues les explico también cómo pueden ingresar a comparar directamente, ¿no? Los planes. A ver, dice Eleodora, por los traidores, dice, a la patria y los rateros de arcas. No, nunca más, por favor, dice. Dice acá Gladys Flores, dice, ¿y por qué la prensa mermelera no lo transmite? Le comento. Bueno, debería también salir este video en Justicia TV, ¿no? No sé, no he visto. A mí me enviaron rapidísimo el link de Google Meet. Por eso es que tuve que ingresar a Google Meet. Pues, es complicado hacer las conexiones, ¿no? Todo eso, o sea, algunos pueden decir, sí, rapidísimo, lo hace, ¿no? Con un clic. No, tenía que hacer, por eso es que cuando vi eso dice Google Meet, porque dije, pues no, va a ser de Justicia TV, yo agarro el link de Justicia TV y lo transmito, ¿no? Es algo más fácil cuando está en un link de YouTube. Pero si no es así, tenía que hacerlo de Google Meet. Pero no he visto en Justicia TV. No sé si ustedes me ayudan a buscar si es que está ahí para que los demás lo puedan transmitir, ¿no? No está, ¿no? Control de acusación, están ahorita en vivo, hay una audiencia, pero no es de Pedro Castillo. A ver, ¿qué ha habido? ¿Qué audiencias han habido hoy día? No ha habido. No lo han pasado, al menos por Justicia TV no lo han pasado a la audiencia. Como dice usted, ¿no? La prensa mermelera no lo transmite, no lo ha transmitido. Lo que sí, ¿no? Compártalo y es normal, pueden transmitirlo de los canales alternativos que conozcan, ¿no? Normal, lo pueden utilizar la información. Lo pueden transmitir, retransmitir, no hay problema. Dice, a ver, estos corruptos como no tengan mayorías se van a ir presos. Walter Moncada. Lo que se trata ahorita, pues, ¿no? Ver cómo va a ser el Senado, porque incluso un candidato mencionó que el sistema, ¿no? Por ejemplo, que es sistema de democracia representativa, es un sistema presidencialista, ¿no? ¿Por qué? Porque el que manda en el país es un presidente. Es por eso un sistema presidencialista. Ahora, ¿quién ha cambiado? Ya no es el sistema de tener presidente, sino dice que es un sistema parlamentarista. ¿Cuándo ha cambiado eso? Imagínense, ¿el poder constituyente ha permitido que se cambie eso? No puede ser eso posible. El parlamento no puede estar por encima del poder constituyente. Entonces, eso es lo que se tiene que cambiar. Hay un candidato que ha mencionado ese tema. Otros, aparte de que andan borrachos como el López Aliaga, no saben ni qué es lo que pasa en nuestro país, ¿no? Entonces esas cosas se tendría que tener claro. Dice, a ver, dice
Antonia Huaraz dice, uy, la cara de sapo porque por el juez. Dice, sigue Carvajal a denuncia, le han denunciado, estimada Antonia, le han denunciado a Norma Carvajal, dice. Lo han denunciado. Pero no es bueno, el fiscal, no es fiscal, es procuradora, ¿no? Ha ido la procuradora. Acá es de María Barreto, le saluda al señor Jaime. Bueno, saludos, señor Jaime, acá transmitiendo sus saludos. El señor Jaime está en Argentina. A ver, dice... el juez dice no puede hablar por todos los peruanos honestos. Dice, el presidente del Perú es José Pedro Castillo Terrones, elegido democráticamente. Claro. Es cuando este juez, pues, no se ha puesto todo altanero y diciendo que no es el presidente, ¿no? Pedro Castillo. Pero claro, el abogado cuando le menciona le dijo, no, voy a justificar, ¿no? Bueno, pero no dijo nada porque el juez le dijo, no le he dado autorización todavía, ¿no? Y es agresivo, sí, es un juez recontra agresivo, que algún día esperemos que se les caiga todo eso, ¿no? Y algún día sería como México, que podamos elegir a nuestros jueces, porque en realidad nosotros solamente elegimos a lo que es en el Congreso, en este caso que vamos a elegir diputados y senadores, ¿no? Y presidente. Después, nada más. Nosotros no elegimos nada más, bueno, aparte de lo que son alcaldes y gobernadores regionales, ¿no? Por el tema de gobiernos regionales y de departamentos. Pero por el país, o sea, por el país, nosotros deberíamos de elegir jueces, ¿no? Deberíamos de elegir jueces, deberíamos de elegir fiscales, es decir, todos los organismos constitucionales tendríamos que, nosotros como poder constituyente, deberíamos de elegirlos. Eso debería ser así, ¿no? Dice, al escuchar a este juez prepotente, dice, no le dará la razón. Sí, ¿no? O sea, acá como se dice, ¿no? Si usted me cae bien, voy a hacer una buena resolución. Si usted me cae mal, no, todo en su contra, ¿no? O sea, y esto no puede suceder. Esperemos que alguna vez cambie, porque como hay unos señores, bueno, no, los señores no sé si ustedes siguen lo que es investigaciones, ¿no? Que hace la prensa del Foco. Hay unos periodistas, ¿no? Periodistas que son analistas. Una vez le estuve escuchando a uno de ellos, ¿no? Que decía por el tema de nuestro país. Y que no solo lo he escuchado a él, también lo he escuchado a un periodista de Hildebrand, ¿no? Por el tema de que nuestro país se está yendo a dictadura, y a una dictadura que puede durar 30 años. Imagínense, ¿no? Entonces, esperemos que no sea eso. Esperemos que no sea así, ¿no? Que podemos hacer otros cambios, ¿no? Porque en nuestro país pueden suceder muchas sorpresas. Imagínense que Acción Popular, ¿no? Nadie pensaba que los iban a sacar directamente, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones, no pasan, ¿no? Ha sido sorpresa. Por eso esperemos que algo también, pero yo creo que las cosas suceden siempre y cuando estemos involucrados para que sucedan, porque del cielo no caen. Entonces tenemos que accionar, ¿no? Accionar. A ver, dice, por las puras, dice, es la mafia, no lo soltarán. Exacto, no. Dice, el juez ya está parcializado, ¿no? Graciela Medina, dice, el juez ya está parcializado desde que insulta. Claro, o sea, se le nota ahí a este juez como diciendo, ay, este mismo caso, ay, yo ya sé. Y eso que la audiencia estaba programada para las 11:30, ¿no? Y cuando yo digo, pues no, ahora voy a transmitir todo, nada, con las justas también me aceptaron ingresar.
Y estuve ahí y dije, no, entonces mejor porque yo dije voy a grabarlo, ¿no? Voy a grabar. Pero me dio tiempo, dice, para programar y poder transmitirlo. Pero en unos minutitos que también, ¿no? Porque si no, era solamente pues grabarlo. A ver, dice, ¿qué pasa? Dice Eduardo Pachas. ¿Qué tenía el abogado? Mucho titubeaba, dice, ¿no? Doctor, dice, ese juez es un juez que no sabe nada por gusto. Lo que pasa que ese juez que estaba ahí, es un viejito gruñón. Bueno, el abogado sí ha explicado, ¿no? O sea, el abogado sí ha explicado las razones. Pero ya nadie lo quiere entender porque, ¿cómo lo ven? Dice, es que ya hay una sentencia ya. No, ya está una sentencia. O sea, imagínense, ¿no? No puede ser. Hay también, no sé si han visto en Facebook, que acerca de una señora que por el tema de que el Tribunal Constitucional ha ordenado que se vuelva a revisar, dice, el caso del presidente Pedro Castillo, ¿no? Pero esa misma situación está una denuncia que ha realizado el doctor Luis Llerena. Lo mismo, dice, ¿no? Es lo mismo. Y está que demora. O sea, como ya ha pasado y de nuevo ya ha tenido que ir al Tribunal Constitucional, ya no lo están viendo. Pero es lo mismo que la señora ha sacado en una noticia y que dice bomba, ¿no? Bombaza y todo. Ya. Es lo mismo que está haciendo el doctor Luis Llerena, pero él ya lo tiene avanzado 11 meses más, es decir, ¿no? Lo que la señora está recién, el doctor Luis Llerena ya lo tiene avanzado 11 meses más. Así es. Así que no, ni bombaza, porque bueno, ya esperemos nada más que respondan, ¿no? Las instituciones. Bueno, quiero agradecerles a cada uno de ustedes por sus mensajes. Dice Charlie Carrasco, Partido Unido Perú, con Augusto de Congas. Pero y bueno, nos pueden colocar, ustedes lo conocen, lo tienen ahí sus contactos para poder decirle al señor Jaime Velázquez que lo entreviste, ¿no? Por favor. A ver si es que quiere que lo entrevisten. Es como, por ejemplo, Belmont, antes, entrevista, no quería. Pero ahora ya dice que le llamen ya para que dé entrevistas. Que lo llamen, pues, que lo llamen. Antes, cuando querían que entrevistarlo, no quería, ¿no? Dice, así estamos, dice, ahora una señorita procuradora, dice, se vuelve fiscal. No. La señorita que estaba ahí como procuradora no es fiscal. A ver, ¿quién es un procurador? Es aquella persona que se encarga, escuchen bien, que se encarga de defender al Estado, ¿no? En este caso, el Estado, ¿no? El Estado es el Poder Judicial, ¿yo? Y el Poder Judicial le han denunciado, en el Poder Judicial está denunciado José Neira, Norma Carvajal y el juez Guerrero. Entonces, la procuradora, como está haciendo su función de defender al Estado, ¿no? Le llaman y le avisan, mira, acá hay una demanda, ¿no? Están denunciando al Estado, están tales personas denunciados, ¿no? Entonces, como ella es procuradora del Estado, tiene que participar defendiendo, ¿no? Al Estado. Pero ahora, ¿quién está defendiendo en el Estado? A 3 jueces sinvergüenzas, ¿no? De esa manera es. Por eso es que, claro, tanto usted como muchas más personas y todos, ¿no? Podemos decir, no, ¿cómo está hablando esa procuradora? ¿Qué se cree que es fiscal? No. Está haciendo su acto de defensa porque es abogada, pero está en la parte de procuraduría defendiendo al Estado. Imagínese. Así es nuestro país. A ver, dice, ya con hechos, dice, lo que ha venido ocurriendo ahora se necesita cambiar
todo y todos es momento, dice, ningún voto para estos corruptos. Claro, está bien. Luis Marín, ¿no? Luis Marín, estimado Luis Marín, su comentario está perfecto. Dice, la verdad es que el pueblo peruano se ha dado cuenta ya con hechos. Exacto. Lo que ha venido ocurriendo ahora se necesita cambiar todo y a todos. Es el momento, dice, y ningún voto para estos corruptos. Exacto, ningún voto. No se tiene que dar los votos a estos, sobre todo a estos congresistas que se quieren reelegir. No, pero lo que sí se tiene que hacer, ¿no?, es saber, ahora, ¿por quién vamos a tener que votar? ¿Por quién? ¿No? Así. Pero tenemos que decidir cada uno de nosotros. Ahora, ¿cómo vamos a decidir? Informándonos, investigando, ¿no? Tenemos que fomentar esa cultura de investigación en todos los peruanos, en todos, ¿no? Porque, a ver, ¿no? Sí somos expertos y excelentes para ver en qué quedó la novela el día de ayer. Bueno, ahora que ya no siguen novelas, quizás en los canales mermeleros, pero sí seguramente que están viendo su novela turca en su celular, ¿no? Espero que me digan que no hacen eso. Muy bien, pero los que están mirando sus novelas, ¿no?, o películas, y que se quedan ahí enganchados, ¿no?, sus series en Netflix, ¿no? Así de esa manera empezarán a digitar y a buscar información sobre los candidatos, ¿sí o no? Un ratito, aunque sea solamente 5 minutitos que usted se entere nada más qué ha hecho en su plan de gobierno cada candidato, y a usted no se imagina de lo que sabe más en comparación con otros que no leen, ¿me entiende? Porque nuestro país se caracteriza por no leer, por no investigar. Eso se caracteriza, disculpen, pero eso es la verdad. A ver, dice, no queda más opción Belmo. Bueno, sí, Miguel el retorno ya lo tiene decidido, ¿no? Ya decidió. Él ya revisó los 35 planes de gobierno, y de los 35 planes de gobierno ha decidido por el señor Belmo, ¿no? Entonces, él se ha dado el tiempo de revisar cada plan de gobierno. Y otra que también, ¿no?, no se ha dejado guiar. Hay una página que, bueno, que ha hecho un análisis de todos los planes de gobierno de Perú, porque creo que no es una página de acá del Perú, pero se ha dedicado a hacer los análisis de los planes de gobierno. Y adivinen cuál es el mejor plan de gobierno. Imagínense de qué partido político. ¿Ustedes saben a quién le han dado la mejor calificación de 16, creo, el puntaje 16 al plan de gobierno? ¿Ustedes saben? ¿No? ¿No saben? Es el Partido Morado. Imagínense. ¿Cómo vamos a tener un partido morado ahí? No. Es ese plan de gobierno que cuando uno se pone a leer el plan de gobierno, ¿no?, solamente habla el capitalismo. Es decir, usted y yo, los ciudadanos, no existimos. ¿Ese es un excelente plan de gobierno? No, pues. No, o sea, un plan de gobierno tendría que ser donde pues se preocupen por la población, ¿no? Y le han dado de calificación 16. Por eso les digo, ¿no? O sea, es mejor leer. Pero voy a tener que hacer ese video urgente. Ahorita no les puedo colocar esto porque estamos con el tema del presidente Pedro Castillo. A ver, dice, Senado para Sánchez y Lezcano. Senado. Senadores debe ser, ¿no? De Johnny Lezcano y Roberto Sánchez. Bueno, dice, son los que tienen más probabilidad. Pero por eso, o sea, acá nosotros no tenemos que guiarnos que mayor probabilidad porque me cae bien, es morenito, es blanquito, es ¿no?
alto, es buen mozo, no, la señora muy bien, se expresa muy bien la abogada para que sea presidenta, ¿no? Porque hay 3 mujeres nada más de candidatas para presidente. Entonces, no debemos de guiarnos de eso. Lo que tenemos que ir es al plan de gobierno. O sea, es ir a leer. Ir a leer, a ver, ¿qué dicen, no? ¿Qué dicen? Y ahí recién decidir, ¿no? ¿Quién es? Dice, las fujimoristas, bueno, nunca más, dice. Nunca más. Francisco Chiquín Rojas lo tiene claro, ¿no? Nunca más. Y acá dice Edilberta Torres, ¿no? Dice, sí, por favor, haga ese video para la comparación y así comparto el link. Nos da, claro, sí, voy a hacer, ¿no? Yo sé que a algunas personas creo que no les interesará, ¿no? Ver esa comparación, pero se tiene que informar, ¿no? Porque una cosa es que, bueno, en la República sobre todo, ¿quién está ahorita en la República? Y hablando, ¿no? Rosa María Palacios, que lo entrevista ahí a los candidatos. ¿Quién más está que entrevista? Es de Ar de Troya, ¿no? También. Y en El Comercio, que está que entrevista Milagros Leiva, ¿no? ¿Cómo se llama la de Ar de Troya? Bueno, yo digo, ellos entrevistan, pero lo que entrevistan, o sea, son preguntas dirigidas, ¿no? O sea, no son preguntas para que la población empiece a pensar y a analizar. O sea, son preguntas dirigidas como para decir, ¿no? Es que usted ha declarado esto, ¿no? ¿Por qué ha declarado esto? O sea, ¿por qué ha declarado? Por ejemplo, con el tema de Venezuela, ¿no? Usted ha declarado, pues, ¿no? Que Venezuela no es dictadura, es democracia, por ejemplo, ¿no? Dice, no, pero ya para la periodista es una dictadura, entonces, perdón, o sea, la periodista está preguntando al candidato, ¿no? Entonces el candidato tiene que dar su información y que tiene que hablar sobre su plan de gobierno. Bueno, así yo no he visto entrevistas. No he visto nada de eso. Entonces, como no hay nadie que está haciendo entrevistas de planes de gobierno, pues hay que hacer la comparación, ¿no? Hay que hacer la comparación. Y si ellos como periodistas dirán, es que los planes de gobierno ya están ahí en el Jurado Nacional de Elecciones, la población que vaya a verlos, ¿no? Algo así, ¿no? No, pues, no. Para eso es un canal de información que se tiene que mostrar, ¿no? Bueno, eso es lo que opino yo. Dice acá Milagros Leiva, es una mentira. Aparte de mentirosa, que es periodista, porque ella dice, yo soy una periodista de investigación. Nada que de investigación no es nada. Bueno, muchísimas gracias a todos por sus comentarios y voy a preparar, sí, tenemos que hacer eso, ¿no? Esa comparación y les voy a mostrar ahí en el Jurado Nacional de Elecciones que hay un portal para que ustedes mismos también hagan su propia comparación, ¿no? Y yo sí voy a tener que hacerlos en resumen, ¿no? La comparación y ustedes deciden. Bueno, muchísimas gracias. Hasta una nueva emisión. Permiso, no se olviden dejar su like, compartan el video, suscríbanse al canal.